6, 5, 4, 3, 2. Buenas tardes, buenos días, perdón, no, buenas tardes. Estamos en esta presentación de una obra que para nosotros es fundamental, tanto en la tradición poética venezolana, de este hombre que sigue siendo un gran desconocido, ¿sí? Muchos de nosotros podemos saber quién fue Salustio González Rincones por ciertas antologías que se publicó en los años 70, la de Jesús Anós Hernández, por ejemplo, y luego aquella obra de Julio Miranda que se llama Antología de la Poesía Social en Venezuela, que abre precisamente el primer poeta antologado, es Salustio González Rincones. Desde hace un año nosotros en la editorial, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, hemos seguido ciertas pistas, ciertos libros que hemos podido, gracias a la Biblioteca Nacional, que nos prestaron estos ejemplares príncipes y valiosos, los escaneamos sin ser invasivos en su tratamiento, y nos dimos cuenta que había algo que faltaba, ¿cierto? Es decir, algunos poemarios que muchos críticos decían que estaban desaparecidos. Juan Calzadilla nos aportó un par de los primeros poemarios, y luego haciendo otro libro, cuando estaba en una encrucijada, ahí apareció el azar, haciendo un libro de ciencia ficción. El compañero nos da el número de Juan Carlos González, Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey, que es sobrino nieto de Salustio González Rincones. Entonces, él nos dio algunas pistas que pudimos resolver, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es que Julio Miranda dice que ese poemario por el cual Salustio es tan reconocido, Carta a mi mamá que está en Nueva York, o que se encuentra en Nueva York, apareció en un suelto en 1907. Bueno, yo averigué en la Biblioteca Nacional los sueltos, nunca lo encontraron. Él me acaba de decir que fue publicado en El Nuevo País en 1933, es decir, en el año que Salustio ya regresa, digamos, muere en el barco, en el barco. Entonces, bueno, eso a mí me parece que son datos bien importantes de precisar, tanto para los que nos gusta cierta poesía y los que nos estamos formando como críticos. Quiero también aprovechar a que está aquí Laura Antillano, la escritora reconocida, está entrando el Premio Nacional Rodrigo Benavides de Fotografía, están los poetas Douglas Borges, crítico también, y Cosimo Mandrillo, crítico y poeta. A él no le gustó mi presentación, ojalá le guste. Entonces, bueno, Juan Carlos, quisiera darte primero las gracias por todos esos datos que nos diste, las fotografías que nos mandaste, que no es la única. Esta es la que siempre se consigue en internet, apareció en el poemario Balnay de 1933, sí, editado por Élite. Y bueno, sé que nos trae una serie de datos para que nos hables de ello. Bueno, muchas gracias, Elis. En primer lugar, yo quería decir que para mí es un honor inmerecido estar acá, inmerecido porque es la casualidad la que me trae acá. Yo no soy crítico literario, trato de escribir un poquito, pero no como para dedicarme a eso en la vida. Y realmente yo tampoco soy un especialista en la obra de Salustio González Rincones. Por casualidad, Salustio González Rincones era hermano de mi abuelo y por tanto mi tío abuelo, y bueno, esto me trajo acá y se generó este vínculo. Yo también en el trabajo realmente tesonero que hicieron para la creación, la compilación y edición de esta antología no participé y me siento en deuda por eso, y yo quería llamar la atención en la nota editorial porque dice algunas cosas bien interesantes, ¿no? Dice algo así como que la vida y obra de Salustio, esto estoy parafraseando, permanece velada por el misterio y la incertidumbre.
A pesar del tesonero trabajo realizado por Jesús Sanoja Hernández, que fue su primer antologista, quien editó en 1977 y a partir de la cual su obra, la obra de Salustio, ha sido reconocida actualmente, quedaron muchos vacíos. Y además de mencionarlo, como siempre se le menciona en la historia de la literatura venezolana, como uno de los fundadores de la Alborada entre 1909 y 1910, es poco recordado por el resto de su obra. Siguiendo esta nota editorial de esta edición del Perro y la Rana, dice: el título obra incompleta no solo es un gesto de honestidad, también señala una promesa, y quien dice promesa dice deuda. Los especialistas obviamente se encargarán de difundir y estudiar esta obra, y en estas palabras que quiero compartir con ustedes, yo solo quisiera hablar y dar algunas luces sobre el hombre que fue Salustio y sus circunstancias, y en este caso sus circunstancias familiares, que son las que conozco un poco mejor. Yo diría que entrópico puede ser el término más adecuado para definir a Salustio. Es un personaje dinámico y multifacético y con ansias titánicas, pero con capacidades simplemente humanas. La entropía explica la gran dispersión de su obra y papeles inéditos, los cuales sobrevivieron a la muerte gracias a la voluntad de su hermano Rafael, su hermano mayor, y el celoso cuidado que su sobrina, la hija de Rafael, Ivonne, puso para conservarlos. Además, la familia, en homenaje y recuerdo a Salustio, fue responsable de dar a luz piezas que nunca habían sido pensadas para ello, tales como la famosa carta para su mamá que estaba en Nueva York. En la publicación de esta carta, en el diario, hay una nota incluida por la familia donde dice: me gustaría compartirla con ustedes. En el tesoro de recuerdos íntimos, las manos familiares buscan lo que no ha podido acallar la muerte. En esos papeles, que son voces de ultratumba, queda el rastro de los que amaban y eran amados, y siguen los balbuceos de la infancia, como un coloquio de Rostán de Cirano, ¿no? La figura del padre de Salustio, Carlos González Bona, va a ser fundamental en su formación. Hablar del padre de Salustio implicaría todo otro conversatorio, porque era un llanero que había viajado, fue médico o ingeniero, fue uno de los fundadores de la primera compañía petrolera venezolana, pero lo que es más importante es su ser llanero, pues como todo llanero llevaba la copla, el corrido y el juego de palabras y la dicharachería consigo. Él, sin pretender ser poeta ni escritor, dejó en 1903 un testimonio de esto al publicar un libro que también es muy importante, que son las 300 cantas llaneras, que es una compilación de memorias, sin él querer ser poeta, simplemente es una compilación de cantas ingenuas, pero que en su conjunto no solo presentan formas de ser, sentir y pensar, sino formas de jugar con el lenguaje que van a ser seminales en la poesía de Salustio. Esas formas de jugar del lenguaje se presentan no solo en este libro, sino en toda la relación epistolar de toda la familia y todos los familiares. El juego de palabras es permanente. Y esto va a ser seguramente semilla que florecerá en el Salustio de esa primera efervescencia temprana, la efervescencia de los años 1907, 1908, 1909. Son los años del despertar de la Alborada. 1910 es el año del ahogo, el año de la desesperación y de la huida de una Caracas donde se siente aplastado. Sanoja Hernández en esa antología reflexiona varias veces sobre esta doble ruptura, el abandono de la poesía y su nueva efervescencia que va a surgir en el año 1922 en París. Sanoja dice exactamente: solo en 1922 reacciona. ¿Por qué? Se vuelve entonces hacia sí mismo, trabaja la palabra nuevamente con ardor, busca otros aires, ensaya otros campos. Algo se ha especulado sobre sus conflictos con Milford Tull, además de la noticia de su propia enfermedad y la conciencia de la fugacidad de la vida. Sin embargo, y aquí es una opinión y una especulación muy personal, yo pienso que la familia tuvo un importante peso en esta transición. Ese mismo año llega a vivir con Salustio en el 139 del Boulevard Saint-Michel, Pedro, que es el 10º de 11 hijos que eran ellos, su hermano menor, Pedro, que venía de graduarse de medicina y venía de enviudar, llega a vivir junto a Salustio y ahí a estudiar el posgrado. No es extraño entonces que ese año, entre
en el 139 del Boulevard Saint-Michel. Desde ahí, frente a la fuente de los 4 continentes, coronando los jardines de Luxemburgo, la vida juntos, sus conversaciones y nuevamente los juegos de palabras serían la chispa para encender esa llamarada dentro de él. Esto no será una vuelta a la patria, sino una vuelta a la esencia. No es extraño que Salustio entonces escriba ese año y abra 1922 con la publicación de 13 sonetos con el trambote a Sigma, dedicada precisamente a su hermano, el doctor Pedro González Rincones. Ese mismo año tampoco extraña que lo cierre con la publicación de Corridos Sagrados y Profanos, dedicada al doctor Carlos González Bona, su padre, autor de las 300 cantas llaneras in memoria. En el libro Corridos Sagrados y Profanos es importante porque los versos de cierre del último poema dan a entender que quien narra, quien declama el poema es su padre, el pedraceño llanero, y seguramente pudiera ser todo el poemario pensado en voz de su padre y no en la voz propia. Finalmente, el 6 de mayo de 1933, a los 46 años, fallecía Salustio en alta mar a bordo del buque Caribia, y la noticia de su muerte se difundirá en Caracas el día 9 de mayo por el obituario en forma de poema también, escrito por su hermano Rafael, el cuarto hijo de Soledad, y publicado en el Nuevo Diario. Ese obituario dice: Salustio, muerte a bordo del Caribia, el 6 de mayo. Volvía del Loira Galo y del Tíber Latino, la fatiga en el pecho, era largo el camino, y se le fue la vida como se va la ola, que busca su ribera y se pierde en el viento, ansiosa de llegar, amarga y sola. En la nave detuvo su quimera las alas de un momento. En la piadosa caja de plomo y de madera vendrá su corazón, pero no su aliento. Vaga libre en el mar como la bruma y como las gaviotas que esconden en la cresta de la espuma el vuelo trunco de sus alas rojas. Rafael González Rincones. Finalmente, yo quisiera cerrar esta intervención diciendo que la historia de Salustio es parte de nuestra historia literaria, pero también es parte de una historia familiar, y su vida y obra no solamente es esto, sino es una ventana a la historia de un país con encuentros y desencuentros, un país de olvidos y redescubrimientos. Celebremos entonces acá la iniciativa de la editorial El Perro y la Rana y de su director Elis Labrador en editar esta obra incompleta, y acompañamos en la promesa de difundir y estudiar la obra de Salustio González Rincones como una obligación aún pendiente por cumplir. Bueno, entonces cuando entramos acá, Andrés me pregunta ¿por qué obra incompleta? Bueno, porque Salustio, Jesús Sanós Hernández dice que hay un primer poemario llamado Oros que se perdió. Pero en 1907 Salustio entonces escribe 3 poemarios y la carta que se supone que es un suelto. Ya entiendo que era algo que él tenía en algún lugar. Pero él también escribió teatro, ¿sí? Cuando se fue a Europa, mandó lo que en aquel momento se llamaba sensaciones o impresiones de viaje, que podría ser como las crónicas de viaje, por ejemplo. Y bueno, su labor como diplomático en Francia. Entonces, bueno, este libro a mí me parece que es fundamental realmente para recuperar cierta memoria de un olvidado. Siempre que se habla de la Alborada se habla de Sublet, Gallego, por supuesto, Planchard, etc. Pero redescubriendo a Salustio, uno se da cuenta de la importancia de los alborados. Es decir, ese momento de trascendencia que tuvieron para ellos de un posible cambio. Un cambio que no se dio, ya sabemos por qué. Entonces, bueno, no sé si el público quiere hacer una pregunta. Esas primeras ediciones, ¿dónde se publicaron? Excelente. ¿Sabes dónde se no? Bueno, esas primeras ediciones, las de 1907 no las publicó, pero las de a partir de 1907 las publica en Francia, en una editorial llamada Grand Prix. ¿Hubo alguna repercusión en Francia?
Mira, eso sería un tema bien interesante. De hecho, te podría responder con otra pregunta. Por ejemplo, Tienda de Muñecos entiendo que salió publicado en Francia. Yo no sé si los propios escritores pagaban esas ediciones. Estoy convencido que sí, porque me lleva a pensar que publicaban en español, no en francés. Aunque Salustio, precisamente, él dominaba muy bien el francés. Incluso hay un Salustio traductor. Victor Hugo, Baudelaire, Dante. Es decir, es alguien con una capacidad creadora fundamental. No sé si alguien quiera... Bueno, el libro lo pueden conseguir en Librerías del Sur. Está en buen precio. Aprovechenlo y gracias por asistir. Los pétalos. Hay que bautizar el libro. Hay que bautizar ese libro.